porque nos llegó una carta de unos maestros rurales diciendo que una de las chispas que se desprendían había caído en Jopala, que ellos estaban seguros que esto había caído en el mar y que nos agradecía mucho que les diéramos la información de que había dejado regados fragmentos. Debe de haber otros en pues la espesura. Sí, ¿no? Claro. Este se recuperó porque cayó en un sitio habitado. Ninguno de ellos se metió a investigar. Por eso yo digo que no son omnílogos, son omnílatras. O sea, son creyentes en el sentido religioso de un fenómeno que según ellos es extraterrestre, pero que no hay manera de demostrar. O sea, Luis Ruiz Nogués dice, y muy acertadamente, la única manera de mostrarlo es con el objeto omnilógico permanente. Amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos sean a Encuentros Extraordinarios Podcast. En esta semana tenemos a Héctor Chavarría, escritor, conferencista, periodista, una persona que durante la década de los 90 fue muy importante porque siempre en los debates de Nino Canún, en esos debates maratónicos, era la parte escéptica, y después con el tiempo en muchos otros programas fue invitado precisamente a esa parte escéptica de los temas de fenómenos paranormales, sobre todo del tema de los ovnis, y hoy está aquí en este podcast. Así que quédese con nosotros aquí en Encuentros Extraordinarios. Héctor, qué gusto saludarte, muchas gracias por estar aquí. Pues un gusto, Johanan, de vernos otra vez después de tantos años. Exactamente. Antes de empezar la entrevista, comentábamos precisamente desde cuándo nos conocemos, 97, 98. Sí, ustedes. Del siglo pasado. Y milenio. Exactamente. Siglo sí. Y milenio. Ustedes, cuando los conocí, empezaban No, estábamos muy jóvenes. En estos rollos. Exacto, bien chavillos. Y yo tenía en esa época, pues andaba rondando los 50. Fíjate. Y y pues yo ya era un veterano, pues yo estoy metido en el rollo de los ovnis desde... ¿Toda tu vida? Prácticamente toda mi vida. Toda tu vida. Y tu bastón siempre te caracterizó en todos lados, y te caracteriza en todos lados. Sí, bueno, no me traje ¿El otro? El bastón chistosito, como le dijo un asistente al programa con Nino. Porque ese bastón, que era de mi abuelo, sí, tiene una espada. Ah, ok. Tiene adentro, es hueco y tiene adentro una espada. Sí. Y en una ocasión, al aire, el orate de Adame me dice: oye, escéptico, préstame tu bastón. Y se sale. Lo presto y lo agarra y saca y dije, pues ya, esto es una... O sea, no puedo justificarlo como es una herramienta, no, es una... Y pues entonces dejé de llevar de llevar el bastón, porque pues me salió con esa tontería, ¿no? Pues sí, desde luego. Y qué cosas. Pero sí, lo del bastón fue una cosa muy curiosa. Fue en uno de los primeros programas de Nino Canún, cuando todavía estaba en cable. Ya. Todavía no era tele abierta, era cable. Sí. Y era, creo recordar, el canal 8, y fue en 91. Imagínate. Fue en 91, me acuerdo muy bien, porque en 91 nos llegó la contestación de lo que había ocurrido en Puebla. Exactamente, que es el tema que vamos a abordar hoy. Pero por eso me acuerdo mucho, porque en esa ocasión se dio a conocer. Ah, ok. No, lo que pasó fue esto, caso cerrado. El asunto con Nino fue que en esa ocasión yo tenía mucho dolor de rodilla, me andaba falseando la rodilla, mal de montañista. Claro. Que te freguen las rodillas. Y me llevé el bastón. No fue intencional, lo llevé porque lo necesitaba. Y claro, el camarógrafo, close-up del bastón, ¿no? Y de ahí surgió. Y desde entonces dije, bueno, pues ya se volvió distintivo. Entonces en los siguientes programas siempre el bastón por delante, y lo usaba para señalar a Jaime o a cualquiera que quisiera señalar, lo señalaba con el bastón. Y Claro. Pero bueno, fue una época muy bonita, muy importante, porque fue el resurgimiento realmente de estos temas, ¿no? Sí, mira,
Yo recuerdo muy bien, yo tenía 14, 15 años cuando investigué mi primer caso OVNI. Fíjate, sí. En mi tierra, en Yucatán. Y había caído un objeto, y que, no sé qué, ya sabes, toda la parafernalia. Digo, tomando en cuenta la época, ¿no? O sea, no había internet, no había... Eran otros tiempos. Era otros tiempos. Total que un amigo y yo nos fuimos a donde decían que había... Y sí, efectivamente había caído un aparato, un avión, claro. Un avión pequeño, una avioneta, como equivocadamente se les dice, porque no hay avionetas, hay aviones, grandes y pequeños. Claro. Bueno, se estrelló en su aproximación al aeropuerto de Mérida y ese era todo el rollo. No se murió nadie, pero no era no identificado. Ese fue mi primer caso. Así. Yo, como todos, al principio leía todo. O casi devoraba todo, ¿no? Me leía Adamski, leía Kehoe, a toda la banda de los de entonces. Sí. Años después, digo, no conocía a Adamski ni conocía a Kehoe, pero me las llevaba con Hynek, con Vallée, con Jaime Michel, con los españoles, con Enrique de Vicente, con toda la banda. Claro. Y me entrevistaban para la televisión española, Jiménez del Oso. Imagínate nada más. Eso ya fue en los 80 y 90. 80s y 90s, claro. Yo digo que el gran resurgimiento fue con Contactos Extraterrestres, exactamente, la revista. Ya. Que fue en los 70s. Fue a fines de los 70s. Okay. Bueno, mediados de los 70. Sí. Porque nos tocó el caso Puebla. Exactamente, que ya estabas tú ahí. Eras reportero, ¿verdad? En ese momento. Empecé como reportero y terminé siendo el último director. Exactamente. ¿Cuánto tiempo durarías ahí como director? No mucho. Como director debo haber durado como un año. Ok. Algo así. Que ya fue la recta final de la revista, sí, ¿no? Que, bueno, el problema con la revista, como suele ocurrir, no solo con esta, es que era monotemática. Claro. Solo hablábamos del fenómeno OVNI. Y cada 14 días, pues era asesino, ¿no? El rollo. Pues sí, buscar la información, las conseguir entrevistas. La información y todo, y cuando había que investigar, trasladarse a los lugares. A mí me conocen mucho por el caso Puebla. Exactamente, sí. Pero investigué muchos otros casos. O sea, el caso Toluca, de un supuesto aterrizaje. El caso Tula, de otro supuesto aterrizaje, que resultó ser, y eso fue padrísimo, ¿cómo se llama? Anillo de hadas. Oh, mira. Héctor Escobar y yo sacamos, o sea, los escépticos, claro, sacamos muestras y en un programa hicimos la demostración de que el hongo es hidrofóbico. Entonces se llevó tierra que no tenía hongos y se hizo lodo. Y cuando le echamos el agua a la tierra con hongos, lo rechaza, no se hace lodo, porque el hongo es hidrofóbico. Mira, qué interesante. Ahora, Héctor, tú te metiste dentro de la investigación, estabas pero a tope, estabas con todo. ¿Y en qué momento de tu vida te cambias o comienzas a dudar o a poner en duda muchos de los casos que después fundaron ustedes la Sociedad Mexicana de Investigación Escéptica, la SOMIE? La sociedad, sí, la Sociedad Escéptica. Mira, yo siempre, en cuanto a los ovnis, a la religión, a todo eso, siempre fui escéptico. Pero digamos que como a todo mundo, a todos nos pasa de joven, de muy joven, pues sí, la posibilidad extraterrestre y todo, pues sí me gustaba. Y no es que estuviera totalmente de acuerdo, yo decía, es que no hay demostración, ¿dónde está la prueba? Pero yo seguía metido. Además, la literatura que se conseguía en esa época, pues era toda a favor del rollo contacto. Claro, desde luego. Los contactos con extraterrestres, los venusinos de Adamski, los otros que... Ese fue más vaciado. ¿Cómo se llamaba el taxista? ¿Cuál? Salvador Villanueva. Salvador Villanueva. Yo lo entrevisté a Salvador. Ya cuando yo lo entrevisté, Salvador Villanueva ya había leído. Entonces se fue con la onda de Jacques Vallée. Ah,
Ok. Que él no había ido, no lo habían llevado a Venus, lo habían llevado a Magonia. Ya, ok. Claro. Comenzó a cambiar entonces el discurso. Cambió su discurso. Sí, decía que había tenido un encuentro, un contacto, pero no había sido con extraterrestres. Okay. Había sido con las entidades que manejaba Jacques Vallée. Que Jacques Vallée, en el primer encuentro OVNI que organizó Editorial Posada, sí, vinieron Jacques Vallée y Hynek, Allen Hynek. Y Vallée dijo que después de exponer todo el rollo de Magón y todo, que el fenómeno de la Virgen de Guadalupe había sido parte de esto, ¿no? Que no era una virgen, era una especie de duende. Ándale. No, lo tuvimos que sacar por atrás, a escondidas, porque lo estaban esperando afuera los guadalupanos. Yo creo que lo querían quemar. Pues imagínate cómo, sí, desde luego. Y Vallée decía, ¿pero por qué? Le digo, oye, es que este es un país guadalupano. Y les vienes a decir a todos estos creyentes que su virgen es un ente del mal, pues se enojaron. Pues sí, desde luego. Y no era para menos. Oye, Héctor, conociste a los principales, a los que ahora ya conocemos y sabemos que son como leyendas, ¿no? Sí. Leyendas de la investigación y divulgación. ¿Cuál fue el que más te llamaba la atención? Hynek, Vallée, Antonio Rivera, digo, no sé a quién. Bueno, Antonio Rivera me caía muy bien. La verdad, el viejito, aparte de que era muy ameno, sí, en lo que escribía, ¿no? Y me caía muy bien porque, a pesar de que andaba metido en el rollo creyente, había hecho mucha investigación muy interesante y sobre todo investigación submarina y subacuática. Exacto, sí. Era el equivalente de Jacques Cousteau en español. En español. Bueno, él, con el que llevé muy buena amistad un tiempo, fue con JJ Benítez, okay, con Juanjo. Sí. De hecho, yo participé en 2 investigaciones de él, una de ellas sobre la Virgen de Guadalupe. Y él me confesó, ahora estoy libre de decirlo, ¿no?, que ya se había cansado de hacer investigación y que se iba a inventar todo un rollo, yeah, para ganar plata. Y me dijo, pero no me vayas a tirar al agua. Le dije, no, pues, somos colegas, somos periodistas, pues yo no digo nada. Unos meses después o un año después salió el primer libro, ¿cómo se llama? De Caballo de Troya. Okay. Ya. Que además le dije, oye, me dijo, se va a llamar Caballo de Troya. Le dije, oye, te estás plagiando un rollo de Kill. Ah, sí, que sacó también un libro con el mismo nombre. Con el mismo título. Yo a Kill no lo conocí personalmente, lo conocí por carta. Ya. Igual que a Asimov, a Clark, con ellos nos carteábamos. Imagínate. Contactos Extraterrestres fue una revista muy importante en su momento, donde escribían las principales plumas de todo el mundo. Era alucinante y era mexicana. Era mexicana, totalmente mexicana. Mira, Guillermo Mendizábal en muchos sentidos fue un genio del... Que él fue el dueño de Editorial Posada, para la gente que no sabe, sí, fue el dueño. El fundador. Sí. Un hombre de negocios, un excelente editor, pero además un hombre que le tenía mucho respeto a los creadores. O sea, nunca dejó de pagar regalías, nunca se apropió de cosas. Por eso lo odiaban los otros. Los demás editores lo odiaban. Ah, okay. Porque él hacía lo contrario a lo que ellos hacían. Sí. Y todo, Mendizábal, le decían Bandizábal, y ni madres. Digo, se hizo millonario, pero era muy derecho el viejo. O sea, nosotros exigía mucho, pagaba muy bien, y si nos teníamos que quedar horas extras, el triple. Ándale, mira. Y siempre nos respetábamos. Era como estar en Disneylandia, ahí todo el mundo se hablaba de tú. Yo a él nunca le dije, señor, bueno, la primera vez cuando me lo presentaron, señor Mendizábal, no. Guillermo. Guillermo. Claro. Contactos Extraterrestres fue una revista que vendía, ¿qué? ¿250,000 ejemplares cada 14 días? ¿O cuánto 500,000. era
500,000 cada 14 días. Cada 14 días. Bueno, fue bajando. No, claro, pero bueno, es que imagínate la penetración que tenía en la sociedad mexicana. Sí. Bueno, de México y de toda Latinoamérica. Duda vendía 1 millón. No me digas. 1 millón de ejemplares. Estábamos igual que en la revista Alarma. Vendíamos lo mismo. ¡Qué fuerte! Y nosotros éramos... leíamos religiosamente Alarma porque tenía los mejores cabeceros de México. Imagínate. Que hicieron toda una leyenda, ¿no? Sí, esa revista. Imagínate, una señora, una anciana que está en la tina, se le cae el ventilador, se electrocuta en la tina, sí, y le queda la mano hacia afuera de la tina, ¿no? No se ve nada más que la mano afuera de la tina. Y la cabeza es horrible consomé de anciana. Alarma. O sea, no tenían abuela, ¿no? Claro. Pero buenísimos cabeceros, ¿no? Exacto. Que muchos de esas revistas, de esos títulos, bueno, pues forman parte ahora de las universidades que lo estudian, toda esa parte, ¿no? Es algo tan curioso, pero mira, a mí me llama mucho... Otro que conocí, sí, eso fue después, ¿no? Ajá. Y no me impresionó nada, de hecho me cayó el regordo, fue a Castañeda. Ah, ok. Carlos Castañeda. Carlos Castañeda. ¿Por qué no? Porque su rollo siempre me pareció una charlatanada. Porque, digo, yo soy de la generación de las flores, de los hippies. Sí. O sea, yo probé hongos, probé todo esto. No me quedé clavado en esto, pero si me dicen, oye, ¿alguna vez fumaste marihuana? Sí. No una vez, varias veces. Claro. No me volví adicto ni le entré así, pero sí probé, digo, yo, alguien que haya sido joven en los 60, en los 70 y diga que era un santurrón es una hipócrita. Claro, pues era el momento y era lo que se estaba viviendo en esos instantes, ¿no? Exacto. Y aparte era la novedad. Era la novedad y bueno, nosotros los pacifistas, que tiempo después el símbolo que le llaman la... paz y amor es una runa y aparentemente el creador fue Bertrand Russell. Yeah. Y significa, estando la runa algiz, así se llama, sí, de cabeza, significa muerte. Okay. Cuando está para arriba, sí, es vida, pero si aparece hacia abajo es muerte. Y el círculo es todos. Porque Bertrand Russell, como pacifista, estaba en contra de la posibilidad de una guerra nuclear. Entonces era la muerte de la humanidad. Okay. Los hippies, que eran pacifistas, sí, la adoptaron. Y quién sabe a quién se le ocurrió decir que era el símbolo de paz y amor. Y se adoptó. Y así, y hasta la fecha. Y hasta la fecha la gente es paz y amor. Yo tengo mi runa algiz, pero la uso como símbolo de vida. Ya. Okay. O sea, al revés de la hippie. Claro. Híjole, son tantas cosas, Héctor, porque es toda una vida dedicada a la investigación, al estudio, al análisis de toda la casuística. Y me llama mucho la atención esto que me mencionabas, de contactos extraterrestres, 500,000 ejemplares cada 14 días. Al principio, te digo, luego fue bajando. Claro. Duda, 1 millón de ejemplares, o sea, su momento más... Es alucinante eso. Bueno, te digo que Guillermo se volvió... Y luego... Porque luego llegaron los libros. Los libros, la colección Duda, que empezó siendo catorcenal. No sé por qué le gustaba tanto lo de catorcenal a Guillermo, sí. Porque Duda también empezó siendo catorcenal y luego se volvió semanal. Exacto, sí. Y competía con Alarma. Pero es que imagínate, 1 millón de ejemplares. Sí, y creo que costaba 2 pesos. Alarma en los 60 costaba 1 peso. Ya. Eso sí me acuerdo muy bien porque tenía un vecino que las compraba. Que las compraba y luego sus pláticas eran sobre los crímenes y todo de Alarma. Y años después yo estuve de oyente en el INACIPE. Sí. Porque mi mujer, mi compañera de esa época, médico, ella, me niego a decirle médica, eso es la profesión, no la persona, es la médico. Ella entró y es criminalista. Okay. Y yo no pude titularme, pero asistía como oyente. ¿De dónde sabe tanto sobre crímenes? La revista Alarma.
que luego la botaron y se volvió el arma. Ya. El arma. Pero eran tremendos. Qué cosas. Y te digo, Castañeda, porque él escribía Castaneda. Exacto. Como gringo, ¿no? Porque en inglés no hay ñ, pero el apellido es originalmente Castañeda. Entonces, digo, yo conocí mucho de todo eso. De todo este rollo antes de conocer a Castañeda. El Ananacatl, el hongo mágico, con María Sabina. Mientras te canta María Sabina y te tomas tus 3 pares y te pones Claro. Alucinas padrísimo, ¿no? Yo cometí en una ocasión el error, me había traído unos hongos, de hecho me los traje de Puebla. Sí. Unos Psilocorum, que además nosotros estuvimos, mi ex y yo, estuvimos en la Sociedad Micológica Mexicana y aprendimos sobre unos alucinógenos y todo el rollo. Claro. Bueno, él me los traje y entonces en una noche yo, de loco, dije, quiero experimentar el horror cósmico, porque soy Lovecraftiano. Ok. Entonces no estaban mis hijos, no estaba mi mujer, guardé bajo llave las armas, dejé todo. En la noche solo me comí 3 pares. No lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? ¿Qué? No. Me programé para el terror y eso es tener terror. Pero de veras, el horror cósmico, no, tremendo. Y dije, bueno, nunca, si comes hongos, nunca lo hagas solo. Tienes que tener a alguien que te cuide. Que te ayude en lo que pueda pasar, ¿no? Sí, bueno, generalmente María funcionaba en ese sentido. Ella dirigía la ceremonia, pero tú tenías ayudantes de ella que te cuidaban. Okay. Mientras estabas en el viaje, te cuidaban, no fueras a pararte y hacer alguna tontería, ¿no? O sea, te calmaban. Te iban ubicando. Pero tú conociste entonces a María Sabina. Sí, ya. ¿Estuviste ahí con ella? Sí, ya lo último. Okay. Lo último de María. Te digo que en ese sentido fue una época maravillosa porque había gente que era considerada muy importante y además estaban los pioneros. Exactamente, porque apenas se iba conociendo todo esto, ¿no? Ahora digo, ya hay mucha información, pero en ese momento no, apenas se estaba dando a conocer toda esa información. Ya había bastante información, de hecho, yo digo, no sé si todavía me tengan en cuenta, pero soy socio fui socio de la Sociedad Forteana. Oh, mira. Con Fort. Exacto, sí. Y digo, siempre me acuerdo de que cuando le propusieron a Fort que dirigiera la Sociedad Forteana, dijo que él sería incapaz de dirigir alguna sociedad que lo eligiera como presidente. Y nos mandó al diablo. Qué cosas. Oye, y luego llegan los libros, ¿no? Los de Duda, pero estaban también los otros, los grandes. Ah, sí, los grandes. ¿No? Bueno, mi primer libro, sí. Ahorita hasta la fecha me han publicado 22 libros. Me han publicado, yo no he hecho una edición de autor, nunca he hecho. Okay. Voy a hacerla alguna vez, pero no. De hecho, tengo un proyecto que se llama Crónicas Celestiales, que ningún editor se atrevería a publicar. ¿Por qué? Entonces, ¿Qué vas a poner ahí? Pues es todo un rollo, desde mi punto de vista ateo, en contra, pero en tono de chunga, de burla, de relajo. Por ejemplo, hay un restaurante que supone que está en Cuautla, que es la cafetería El Rabino Feliz. Okay. Que todos los sábados sirven moronga kosher. Okay. ¿Sabes? Bueno, no sé qué tan enterado estás del rollo judío, pero una de las más terribles prohibiciones es que no puedes comer sangre. Y bueno. Y es más o menos por ahí va el camino. Más o menos. Ya, okay. También hay comida halal para los musulmanes, ¿no? Y a los testigos de Jehová se les lleva a domicilio
Nada más que si dejan entrar al del Rabino Feliz, seguramente hará lo que dice el letrero que puse afuera de mi casa. En este hogar adoramos a los señores Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Atención, testigos de Jehová, si quieren hablar con nosotros, agradeceremos infinitamente la donación de sus corazones para nuestros dioses. Qué cosas. Es toda una vida del misterio, una vida detrás de todo este conocimiento. Ha sido muy interesante. ¿No? Pues sí, desde luego. Digo, yo no me arrepiento de haberme metido a... Claro, desde luego. Y llega un 29 de julio de 1977, Héctor, donde se asegura que cayó un ovni en la Sierra Negra de Puebla. En la Sierra Norte. Y tú fuiste, tú estuviste ahí. Mira, fuimos 4 los que nos metimos a esto. El primero fue Fernando J. Telles, que llegó en la sierra hasta donde se podía llegar en automóvil. Okay. Y le tocó ver toda la pachanga que se estaba armando ahí, que te vendían muestras de la nave extraterrestre. Los lugareños formaron ahí una feria. Y Fernando regresó y dijo, no, yo le doy carpetazo al asunto. Entonces... él estaba también en la revista Contacto Extraterrestre. Sí, él era colaborador habitual. Ya. Prácticamente en todos los números aparecía algo de él. Y entonces Ariel Rosales, que era el director, ¿quién puede ir a la sierra que se pueda meter a la sierra? Y apareció por ahí un muchachillo de origen francés, Pablo Latapí Ortega, cuate más alto que tú. Sí. Y él dijo, yo entro. Y Ariel le preguntó, bueno, pero ¿qué experiencia tienes? Y él dijo, no, pues nada, pero yo le entro. Y Ariel dijo, no, pues para esto necesito a mis investigadores, a los que de veras conocen el rollo. Y entonces Mario Herrera y yo, que estábamos haciendo unos reportajes en Valle de Santiago sobre las legumbres gigantes y todo el cotorreo de Valle de Santiago, entramos al caso Puebla. Ok. Pero entramos como gente de montaña, o sea, los dos del Socorro Alpino de México, montañistas experimentados, caminantes de la sierra, o sea, nosotros conocíamos la sierra y nos lanzamos a investigar. Primero en la que llamaron la zona A. Llamamos la zona A, ahí no había nada. Ok. Nada. Había estado el ejército, pero no por lo que cayó. Entonces, porque estaban en maniobras. Ah, ok. Lo normal, lo habitual. Todos los años hay maniobras en diferentes partes. Se decían en los titulares, helicópteros de la NASA. Exacto, sí. Sí, bueno, sí hubo personal de la NASA, pero no andaban buscando ovnis. Tenían unos aparatos que pensaban utilizar en las misiones al planeta Marte en busca de vida vegetal. Y en colaboración con el gobierno de México aceptaron prestarlos para ver si era cierto que en la Sierra Norte de Puebla, en las cavernas, se estaba cultivando droga. A eso vinieron los helicópteros, el helicóptero de la NASA. Okay. Que en la sierra decían que eran unos chinitos de la Nacional de Aceros S.A. Y bueno, sí, o sea, hubo una serie de cosas que fueron ciertas, pero el ejército estuvo antes de que esto ocurriera. Luego, los reporteros amarillistas relacionaron una cosa con la otra sin tener ninguna base y publicaron, pues como ves los titulares que tienes aquí, claro. Bolas de fuego en el cielo. Pues sí, si se refiere a Puebla, pues sí fueron bolas de fuego, pero... Porque se vio desde la Ciudad de México. Y hubo miles de testigos. Claro. Y muy tempranito, ¿no? Fue muy temprano. A las 6 de la mañana, unos minutos antes de las 6. Y fue la primera vez que se filmó un reingreso
con cámaras profesionales de 35 milímetros, con un camarógrafo profesional, porque Abel Salazar, cuando esto ocurrió, vieron pasar lo que estaba cayendo, le dijo al camarógrafo que dejara de enfocar a los actores y tomaron estas. Posteriormente, Pedro Ferriz, que estaba al frente de Notimex, compró el metraje. Ahora los descendientes de Pedro, con quien llevé muy buena amistad, por cierto, éramos antagónicos, pero nos llevábamos a todo dar. Okay. No como me pasó con Jaime, eso es otra historia. Pero ocurre que los descendientes, los familiares de Pedro, dicen que no hay nada de eso, que se perdió. Bueno, quién sabe. Y creo que Notimex ya ni existe. No, ya no. Ya la finiquitaron. Entonces, a Pedro Ferriz se le regaló un pedacito, el primer pedacito que tuvimos del metal, que era demasiado pequeño para hacerle análisis. Y se le regaló a don Pedro. Se encapsuló en ¿cómo se llama? En Silcom. Ajá. Y se le puso una leyendita, Caso Puebla, 1977, y se le regaló a Pedro. Fíjate nada más, sí. Y Pedro Ferriz, digo, esto fuera totalmente del... Cuando yo era director de la Casa de Cultura del Periodista, hubo una presentación en mi teatro. Tenía un teatro, el Teatro María Teresa Montoya, para 400, un aforo de 400 personas, grandote el teatro. El caso es que estaba ahí Pedro, como invitado. Y era época de lluvias y él llevaba su paraguas, un paraguas inglés muy bonito. Y yo llegué y, Pedro, ¿cómo estás? Y me senté junto a él un momento, ¿no? Y ya luego siguió entrando la gente y pues eran lugares apartados, ¿no? Entonces ya me levanté y yo me voy a mi oficina, Pedro. Me dice, ¿sabes qué? Me estorba mucho, guárdamelo. Y cuando termine esto paso por él a tu oficina. Ah, sí, claro, Pedro. Nunca pasó. Hasta la fecha yo tengo el paraguas de Pedro Ferriz. O sea, yo dije, bueno, ¿cómo? Traté de localizarlo. Oye, tengo tu paraguas. Nunca pude, claro. Nunca me buscó él. Y dije, bueno, pues me quede de herencia paraguas omnilógico. Exactamente. Oye, pero a ver, ¿cuánto tiempo te aventaste investigando ese lugar? Porque me queda claro que no fue luego que encontraste el lugar, sino que fue avanzando los días hasta que llegaste. Fue casi un año, o sea, fueron 13 expediciones a la sierra. 13 expediciones, ok. Por diferentes, porque había mucha confusión, o sea, de dónde cayó esto. Yo recuerdo, Héctor, que en varios periódicos en primera plana decían que unos hombrecitos verdes habían salido de ese objeto y que se habían puesto a jugar fútbol con los lugareños. Esa también nos la contaron a nosotros. No hablaban, unos hablaban de unos hombrecitos verdes, chiquitos, pero que tenían los pies cuadrados. Ah, ok. Que incluso Pablo Latapí hizo un dibujo de lo que decían y se publicó en Contactos. Pero uno de los cuentos era que estos humanoides habían bajado y se habían echado un partido de fútbol. Pero, pues, aunque los serranos eran pues dignos de la selección nacional, no le podía meter ni un solo gol porque había puesto una barrera electromagnética. Pero entonces los balones rebotaban en el área chica o no sé dónde. Digo, yo no sé nada de fútbol y no me interesa, pero ese era el cuento. Y claro, los extraterrestres nunca le pudieron meter gol a los serranos porque tenían un portero de primera numerada de lujo y además pues, eran muy torpes para jugando fútbol. Ya. Bueno, ese era uno de los cuentos. El otro, que estaba muy sabroso, era el de la antropóloga, arqueóloga gringa. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, estaba la nave, estaba el ejército rodeando la nave y los extraterrestres no podían irse porque a su motor les faltaban unos rodamientos de bolas. Okay. Entonces, mientras trataban de conseguirlos, llegó una gringa, una norteamericana, según esto muy guapa, se encontraban en la sierra, con su novio, que después se supo que era un marine. Ok. Y que se agarran a la chava y la meten a la nave. Y bueno, pues
pasó lo que tenía que pasar, aparentemente con toda la tripulación alienígena. Okay. Entonces el novio regresó con varios marines para rescatar a la novia, y la novia salió y le dijo: ni madre, yo me quedo con estos, ¿no? Claro. Están mejor que tú. Bueno, había montones de cuentos, que había un monstruo verde gigantesco que tragaba vacas completas, y siempre el testigo era el compadre que no estaba. Okay. Por alguna razón no estaba disponible para entrevistar, o era el amigo del compadre, del primo, o sea, total que en esa área nunca había ocurrido algo. La primera pista, si ya leíste el libro, pues ya sabes, ¿no? Nos la dio un cura, pero en el momento que él lo dijo no le dimos importancia. Cuando yo tuve acceso a los archivos del ejército, pues todo quedó aclaradito. Claro, desde luego. Pero esto fue importante porque tuvo una resonancia mediática muy, muy fuerte, sí. Héctor. Sí, digo, mi editor le puso el caso perfecto. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos. O sea, fue un caso real. Sí. Fue un objeto real. Fue una filmación real. Hubo cientos, tal vez miles de testigos, incluido un piloto. Una tripulación. Sí. Fue un contacto del segundo tipo radar, con radar. Bueno, hasta ahí. Y luego, toda la parafernalia a su alrededor, el contacto con extraterrestres, el mensaje extraterrestre, la güera secuestrada. O sea, eso engloba todo el fenómeno ovni en un solo caso. Exacto. Y fue aquí, en México. Exacto. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que cayó? Una etapa de un cohete ruso que puso en órbita un satélite militar. Ah, ok. Y cayó en lo que denominamos el área B, todavía en la Sierra Norte de Puebla, pero casi frontera con el estado de Veracruz. De hecho, nosotros entramos por Veracruz. Cayó en un pueblito, entonces un pueblito, no sé cómo está ahora, que se llama Jopala. Y que está, bueno, en el libro viene toda la descripción de Jopala, bueno, como era en aquellos entonces, claro. El fragmento de metal al rojo vivo cayó en el asoleadero de café de un señor que se llamaba Luna, se apellidaba Luna, que no hablaba español. O sea, la entrevista se le hizo con traductor de náhuatl. Ok. El fragmento, te digo, un pedazo de metal. Él dijo: es que oí un tronido, iba saliendo de la casa y oí un tronido, estaba todo cubierto por la neblina en esa zona. Hay neblina en todo espesa en las noches y en las mañanas. Sí. A esto hay una anécdota. Pablo y yo llevaba una linternota de este tamaño, así enorme, de 4 pilas, creo, de aquellas gordas. Sí. Y Pablo llevaba una parecida. Entonces, en medio de la neblina, encendemos esto, se ven como sables láser. Y entonces empezamos. En un pueblo ahí en medio de la sierra, ¿no? Porque en 77 se estrenó Las Guerras de las Galaxias, sí. Sí, la Guerra de las Galaxias. Y y yo me acuerdo que mi grabadora llevaba los cassettes con la música de la Guerra de las Galaxias. Yo tuve el disco antes de que llegara la película, que de hecho eran 2 discos. Sí. Con todo el tema de Williams. Y lo chistoso es que Pablo es muy alto, pero él vestía todo de blanco. Y yo, el chaparro, vestía todo de negro. Entonces estaban invertidos los papeles de Darth Vader y claro. Total que bueno, Pablo, cuando Telles se distanció, él ya no quiso meterse. No quiso saber más del caso. O más bien ya no quiso meterse a la sierra. Además, nosotros nos estábamos metiendo en serio a lugares a donde no había transportes, había que entrar caminando. Si teníamos suerte, la mochila de Pablo se la llevaba un burro porque lo alquilábamos. Yo nunca me separo de mi mochila. El caso fue que cuando Pablo dio con el sitio, con Jopala, porque nos llegó una carta de unos maestros rurales diciendo que una de las chispas que se desprendían había caído en Jopala. Ok, sí.
Entonces dijimos, bueno, pues esto ya es más sólido, pero ¿dónde está Jopala? Con los mapas que teníamos aparecían 2 Jopalas. Uno en medio de la sierra en el estado de Veracruz y otro en Veracruz, pero casi con la Sierra Norte de Puebla. Entonces fuimos 3. Pablo, él se fue solo a un Jopala, y Mario Herrera y yo nos metimos a la parte gruesa, de veras gruesa de la sierra, que hubo partes donde a machetazos había que entrar. Y resulta que lo que llamaban Jopala era una ex hacienda abandonada desde quién sabe cuándo, posiblemente de la época de la Revolución. No, yo menté madres hasta cansarme. Y Mario, que era mucho más tranquilo, cálmate. Pablo llegó al Jopala bueno. Ok. Y ahí el presidente municipal le obsequió el pedacito que nosotros luego le obsequiamos a Pedro Ferriz. Ok, sí. Ya regresamos nosotros, Mario y yo, frustrados. Pablo regresó pues hasta cierto punto triunfante, pero no se podía analizar, era demasiado pequeño. Entonces, pues hay que organizar otra. Y ya nos fuimos, Pablo y yo, que fue muy chistoso. Así nacen las leyendas. Pablo y estábamos en el mismo hotel, pero en diferentes habitaciones. Entonces Pablo sale del hotelito antes de que yo saliera. Entonces ahí va el vestido todo de blanco, rubio, de ojos claros, muy blanco él, con su mochilita, y ahí va. Y detrás de él viene un tipo vestido todo de negro, con cara de vietnamita, con boina, el hombre de negro persiguiendo al omnílogo, ¿no? Claro. Digo, nunca se habló de eso, ¿no? Pero a mí se me ocurrió, se vino la imagen, ¿no? Y ahí fue donde conocimos a Cepillín. Para entrar al pueblo solo se podía en avión. Ok. Aerolíneas de la Sierra S.A. Eran unas avionetas Cessna fregadas como ellas solas, ¿no? Y el cuate que tripulaba, el piloto de la que nos llevó, idéntico a Cepillín, por eso el apodo, ¿no? Okay. Nada más le faltaba la nariz negra, ¿no? Pero era igualito al sí, actor. Sí. Con decirte que una de las puertas del avión estaba amarrada con mecate. No me digas. Qué miedo. Me encanta volar, pero cuando vi cómo le ponían gasolina, dije, ay, Claro. que me metí, porque agarraron un embudo y con unos medidores esos que se usaban para los litros de leche, sí, agarraban la gasolina y la echaban con el embudo, ¿no? ¿A dónde vas? A tal sitio, no tantos litros, para ida y vuelta. La torre, ¿no? No, qué fuerte. Pero era la única forma de entrar. Sí. O sea, no había más, pues. No había más. Tengo entendido que en la actualidad hay carretera para Jopala. Yeah. También tengo entendido que es una zona de narcotraficantes, entonces ni de loco me meto ahí. Pues sí, desde luego. Oye, pero y luego llegan ustedes ahí. Llegamos Pablo y yo, pues él ya sabía. Ya sí. Llegamos al pueblo donde estaban los maestros. Al día siguiente nos fuimos a Jopala. Ellos nos tradujeron, hablaban náhuatl, maestros rurales de la zona, ¿no? Y a Pablo y a mí nos encerraron no estaba el presidente municipal. Entonces en la presidencia municipal 7, 8 tipos con escopetas del 12 cargadas. Andale. Nos encerraron a Pablo y a mí en la presidencia municipal. ¿Qué quieren? Ya como una hora me llevó a hablar con ellos. Le decía a Pablo, mira, con tu cara de gringo no abras la boca. Sí. O sea, tú calla, déjame hablar a mí. Yo conozco a esta gente, sé cómo son los de la sierra. Por eso llevábamos a escapularios. Ah, ok. Pero que, o sea, ¿dudaban de ustedes? Sí, pues, con las escopetas cargadas y preguntaban y se les contestaba y movían la escopeta y tú decías, a ver, y yo metida la mano dentro de mi parca de camuflada
tenía un cierre que los abrías, me daba la entrada a mi funda sobaquera donde llevaba mi 380. Sí, pero si se hubiera puesto, hubiera podido disparar una, tal vez dos veces. Pero no más. Y adiós. ¿Pero por qué los tenían retenidos ahí? Mira, la gente de la Sierra Norte es muy peculiar. No sé cómo sean ahora, pero en esa época era gente muy desconfiada. Gente con muy poca información. Y casi todos ellos católicos. También había protestantes. El cura nos advirtió, el cura de la primera expedición, nos advirtió a dónde no debíamos meternos. Porque ahí te va la anécdota. Cuando yo llegué al sitio, pregunté, ¿hay iglesia? Sí, era domingo. Pues vamos, y le digo a Pablo, vamos a misa. Oye, pero yo no creo en eso. Tú cállate y tú sigue. Si no sabes, haz lo que yo haga. Si yo me hinco, tú te hincas. Si yo me paro, tú te paras. Y fuimos a la iglesia. Ya después del Concilio Vaticano II, ya los curas oficiaban misa de frente a la gente. A mí cuando yo fui católico, todavía me tocó la época que era de espaldas a la gente. Sí. El asunto es que pues el cura se fijó de inmediato, ¿no? Iba un amigo de Pablo que nunca más quiso poner los pies en la sierra, un brasileño que según él no entendía español, y él y Pablo hablaban en inglés sin saber que yo estaba enterándome de todo lo que decían, ¿no? Pues claro, el cura nos notó de enseguida, ¿no? Pues llegamos, pusimos las mochilas cerca de la entrada y fuimos muy devotamente a oír misa, ¿no? Que se sabía todo el ritual, porque a mí todavía me tocó la época en que la misa era en latín. Sí, sí. O sea, de niño la misa era en latín. Y yo me sabía la misa en latín y en español. El caso es que el cura se fijó de inmediato, ¿no? Terminó la misa y nosotros, bajo la mirada severa de las sacristanas, que son terribles en la sierra, esperamos a ver qué onda, porque a la hora de la canastita le di 20 pesos de la época. Pues, para un pueblito era mucha lana. Total, salió el cura ya sin sus vestiduras. Muchachos, y ya le explicamos que éramos investigadores universitarios, y dice, bueno, yo no vi nada, pero la gente dice que sí, que se oyó un tronido y que el ejército, pero el ejército no estuvo aquí, estuvo antes. Bueno, el caso es que dijo, como veo que ustedes son buenos católicos, no vayan a tal sitio y a tal otro, porque ahí son protestantes, los matan. Wow. La gente de esta parte a donde van son católicos, entonces no hay problema. Yo con mi escapulario, ¿no? con la Lupe y el niño de Atocha. Claro. Bueno, el caso es que le hicimos caso al cura, ¿no? Llegamos al pueblito Venustiano Carranza, creo. Sí. Era una ranchería más que un pueblo. Íbamos entrando y la gente cerraba las ventanas. Entonces llegamos a la escuela, no había maestro, la escuela abandonada. Y le dije a Pablo, pues a ver qué onda, ¿no? Y llegan y de pronto salen como 30 cuates, tal vez más, machetes, escopetas. Llegaron, le dije a Pablo y al otro, ustedes callados, no digan nada, déjenme hablar a mí. Y yo iba de verde con chamarra camuflada. Y llegaron a preguntar pues, qué queríamos, que si vendíamos algo, qué onda. Ya se tranquilizaron y les dije, bueno, ¿podemos quedarnos en la escuela? Sí, quédense en la escuela. Dentro de la escuela pusimos nuestras tiendas de campaña. Anochece y empiezan los altavoces. Había 4 altavoces en lo que era el centro de la ranchería. Funcionaban, no había electricidad, pero funcionaban con baterías de tráiler.
Ya llegó, hay gente de México, quién sabe a qué venga. Y yo le dije a Pablo, ay, San Miguel Canoa, Qué fuerte. ¿Y les dio miedo? Sí, ¿no? Pues sí. Entonces yo me quité la chamarra camuflada, me puse una parca verde, traía la 380 en funda sobaquera y me metí en la bolsa la 38. Y le dije a Pablo, agárrate los bidones estos, vamos por agua. Ahí donde están estos. Y ya fuimos por agua y aquellos seguían en la única tienda cantina del pueblo. Sí. Le dije a Pablo, ven, tú haz lo que yo haga. Órale. Entramos y ¿tienen refino? Sí. Dos, sí. 2 pa' hombre. Vasos como los vasos de las veladoras. Ajá. Llenos de esta cosa que, hijo, no sé si alguna vez has probado. No. Hazte de cuenta que es una combinación de napalm con ácido sulfúrico, no sé. Okay. Es un licor de la sierra que la hacen artesanalmente. Sí. Y en toda la sierra en esa época te vendían refino. De hecho era el único alcohol que había. Funcionaba bien para la estufa, para encender la estufa. Y le sirvieron los dos. Nos llevan los vasos y yo agarro el vaso y le digo a Pablo, tómatelo. Oye, pero yo casi no veo. Tómatelo, todo. Y son para hombre. Y glu, 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 glu. Y Pablo se puso todo rojo, tosió pero se lo tomó. Y le digo al cantinero, 2 más. Y a los señores, lo que estén tomando, que era lo mismo. Claro. Eran los de los altavoces. Ah, ok. Y aceptaron la copa. Pablo, tómatelo. Pues sí, desde luego. Y entonces, ahora nosotros invitamos y nos jalaron a la mesa, que era la única mesa, ¿no? Y no, salimos como arañas fumigadas. Ya me imagino. Pero ya dijeron por los altavoces que no había que preocuparse, que la gente que llegó de México eran muy buenas personas, muy amables. Pero si no hubieras hecho eso, la gente se te lanza, ¿no? Sí. Porque recuerdo que en esos momentos estaba lo que mencionaste, lo de Canoa, el caso. Bueno, lo de Canoa fue en 68. Cuando el movimiento estudiantil. Sí. Pero estaba muy, muy fresco. Muy fresco, sí. Y toda la propaganda gubernamental contra el comunismo. Y en esa época había un rumor de que había gente que eran extranjeros que estaban yendo a esterilizar a las mujeres. Wow. Cosa que nunca ocurrió, pero era los rumores que corrían. Era lo del momento. Era lo del momento. Yo hice eso porque conocía a la gente de la sierra, conocía el refino, sabía cómo se las gastaban, que si te aceptaban ya la hiciste. Ya, claro, desde luego. Ya la hiciste, puedes hacer casi lo que te dé la gana, menos mirar a sus mujeres. Pero cuidado, gente muy brava y también muy ignorante. Claro. Era el momento que la situación que se vivía en esos lugares, sí. Gente muy cerrada, como tú bien lo mencionas, llegan 2 investigadores de los ovnis. 3, porque 3. Iba el brasileño que no era investigador. Y pues no es nada sencillo, ¿no? No, porque fuimos a ese sitio porque nos habían dicho, el cuate que nos rentó al burro, se suponía que era testigo. Cuando hablamos con él, resulta que él no era testigo. Le había dicho un primo de él que había sido testigo, pero que no estaba en el pueblo. Caminamos por la sierra, por unas cañadas, el lugar padrísimo. Y ahí yo pude ver que sí había emplazamientos que habían sido militares, pero estaban abandonados. En donde hay un emplazamiento militar, se despeja una zona plana y se hace una H con piedras, con cal, porque es el helipuerto. Es donde bajan los helicópteros. Sí. Y había varios de esos diseminados, pero ya la
casi deslavada la cal por la lluvia y la hierba crecida. No, pues estuvieron aquí, sí, estuvo aquí el ejército, pero no por lo que cayó. Además, en esa zona no había caído nada, había sido en la otra parte. Okay. Pero bueno, volviendo a Jopala, pues los que nos encerraron eran este tipo de gente cerrada, porque cuando Pablo fue, se encontró con un señor que decía que él era la autoridad moral del pueblo. Y como vio a Pablo güerito y con cara de gringo, que más bien sería de francés, Telles le decía Le Petit en vez de la Tapi, Le Petit. Okay. Garrochón el Pablo. Bueno, este señor acompañó a Pablo y de alguna manera lo hizo que se apaciguaran. No estaba este señor, tampoco estaba el presidente municipal, que era el que conocía a Pablo, así que nosotros nos sometieron a interrogatorio. Pablo ahí sí participó un poco en el interrogatorio porque ya tenía un poco más de colmillo sobre la sierra, ¿no? Dije, no, yo no soy extranjero, ¿no? Aquí está mi pasaporte, soy mexicano. Qué cosas. Oye, pero ¿en qué momento ya llegan hasta los metales? Bueno, ahí ya nos dan se los muestran. El fragmento nos lo muestran. Necesitan un pedazo, llévenselo si tienen cómo cortar. Inmediatamente saqué el cincel, el martillo, el marro. Pues era el momento, claro. Lo partimos por la mitad, nos echamos el ceremonial refino inevitable y digo, vámonos antes de que cambien de opinión. Y habíamos quedado que 2 días después el Cepillín iba a ir por nosotros, entonces teníamos que estar en el campo viejo, creo se llamaba, donde iba a aterrizar el Cepillín. Y ahí terminó la parte de la investigación. Claro, pero ya con el pedazo, con los fragmentos, sí. El fragmento fue dado a análisis en 3 lugares diferentes, no se les dijo procedencia, nada más se les pidió analíceme esto. Yo todavía conservo un pedazo, como de este tamaño. Claro, sí. Porque se le hicieron cortes, ¿no? ¿El original era más grande? ¿Más o menos como de qué tamaño? Este tamaño. Nosotros nos quedamos con la mitad. Sí. En una parte donde había una rajadura. Y yo elegí esa parte porque todavía incluso en el fragmento que yo tengo se ve la señal de una soldadura muy fina. Ah, ok. Ya después de que vimos que era acero de pureza. Cuando les entregaron los resultados. Los resultados que eran prácticamente iguales, los 3. Dijimos, pues esto es chatarra. Pues sí. Es chatarra espacial. Ahora viene la otra parte. ¿De dónde? Hasta ese momento la Unión Soviética no había dicho nada. Nada. Estados Unidos tampoco. Ok. Bueno, fuimos a la embajada gringa y nos recibieron unos tipos así con toda la facha de misioneros mormones que tenían un letrero azul y blanco que decía CIA. Nos dieron unos cigarrillos Marlboro, una Coca-Cola, unos informes de SETI y nos dijeron bye bye. Adiós. Nos dejaron sus tarjetas y ya. Cero, ¿no? Estos no dicen nada. Te hago la aclaración que en aquella época había una ley de secretos oficiales y lo que había ocurrido aquí en México era parte de los secretos oficiales. En 1990 se levanta esa censura y es cuando Héctor Escobar manda una carta al Comando de Defensa Espacial y le contestan diciendo lo único que cayó en esta fecha de portal y ahí está la trayectoria y todo es esto. Un fragmento de una etapa del Cosmos 929 que puso en órbita, ese es el satélite Cosmos 929, que era su satélite militar soviético. Claro, desde luego. Bueno, luego yo fui a la embajada soviética porque los gringos nos preguntaron cuál era nuestra religión, qué opinábamos de Cuba, en fin, y que nosotros como sudamericanos, y yo les digo, no, momento. México es Norteamérica. Donde termina México empieza Centroamérica y donde termina Centroamérica empieza Sudamérica.
Sí, somos América Latina. Hay un término cultural antiguo que es Mesoamérica, pero geográficamente somos Norteamérica. Y donde yo nací, la ciudad de Mérida está más al norte que la ciudad de Guadalajara y no tiene declinación magnética. El polo sur y el polo geográfico y el magnético están alineados con la ciudad de Mérida. Bueno, Yucatán es único. Bueno, Okay. ahí se inició la aventura humana. Pues sí. Hace 60 millones de años, un cometoide impactó en Chicxulub. Se acabaron los dinosaurios, pero sobrevivieron los mamíferos y a la larga produjeron homínidos y los homínidos evolucionaron hasta convertirse en la evolución. Claro, claro. Sí, pero sí, la sí. aventura se inició en Yucatán. Así es, pues sí. Literal. Bueno, el caso es que en la Unión Soviética, en la embajada, Sí. me recibieron con mucha amabilidad. Un par de tipos con unos trajes como de los años 40, de esos cruzados. Tenía un letrero rojo que decía KGB, KGB, KGB. Okay. Pero muy amables, ¿no? En un cuartito estaban las cámaras que estaban grabando todo, ¿no? Y empezamos a platicar y me preguntaron, oiga, disculpe, ¿usted tiene alguna religión? Y dije, no, yo soy ateo. Ah, muy bien. ¿Y qué opina de Cuba? Ah, le dije, maravilloso Cuba. Cuando estuve ahí para la zafra con las juventudes comunistas, Con eso te lo maravilloso. Además, yo soy de Yucatán y los yucatecos y los cubanos nos consideramos hermanos. ¡Tovariche! Inmediatamente salió el vodka, el caviar, el pan negro. Me dice, ¿le gusta el vodka? Sí, me gusta el vodka. ¿Alguna otra cosa que le gusta? Pues me gusta mucho el ron. Inmediatamente apareció un cuate con acento cubano. Chico, que con una botella de Habana Club. Nos pusimos un cohete, los rusos y yo. Yo salí con mi tacate. Sí, sí. Cigarrillos polacos horribles. Pan negro, caviar, vodka. De todo te dieron ahí. Sí. A diferencia de los gringos, que pinche cajetillita de Marlboro, ¿no? Ok. Bueno, Pero fuiste a preguntarle sobre lo que había sí, pasado. de lo cual no me dijeron absolutamente una sola palabra. Para ellos, es que además para la Unión Soviética podía resultar muy embarazoso que un fragmento de una nave espacial suya cayera en territorio mexicano. No mató a nadie, pero pudo haber ocurrido. Claro, desde luego. Entonces para ellos era sumamente embarazoso. Cuando tú llegas ahí a ese lugar, a Jopala, cuando ves el fragmento, ¿te dijeron dónde cayó? ¿No causó destrozos? Rompió una parte del asoleadero, que era un asoleadero de cemento. Cuando nosotros llegamos ya lo habían arreglado, pero se veía la diferencia del cemento que habían puesto ahí, que era reciente con todo lo demás. Le sacamos fotos y todo. Aquí pegó, porque según este señor Cruz, golpeó, rebotó y cayó entre la maleza, pero estaba echando humo, estaba al rojo vivo. Entonces él lo envolvió, cuando se enfrió, lo envolvió, se lo llevó al cura. El cura no lo quiso y se lo llevó a la presidencia municipal y ahí se quedó. Si nadie se ha metido con eso, ahí debe de quedar la mitad. La otra parte, Copala. claro. No está, quién sabe, ¿no? O a lo mejor alguien, después de leer la revista o enterarse, fue por el fragmento, se lo llevó. Puede ser también la Puede otra ser. opción. Pero quién sabe, porque el lugar es tan apartado. Mira, del Comando de Defensa nos dijeron Sí. que ellos estaban seguros que esto había caído en el mar y que nos agradecía mucho que les diéramos la información de que había dejado regados fragmentos. Debe de haber otros en Pues yo la creo que sí, espesura. ¿no? Claro. Este se recuperó porque cayó en un sitio habitado. Sí, porque si cae en la sierra, pues ¿quién se va a dar Sí, cuenta? ¿Quién lo va a ir a buscar? Nadie. Ay, ¿cómo lo encuentras? Exactamente. Aún cuando sepa siguió esta trayectoria, de todas maneras, ¿no? Claro, muy bien. Pero Lo que yo no logro entender, Héctor, ¿por qué esta historia se relacionó desde el principio con extraterrestres? pienso que era lo que estaba en el ambiente. O sea,
Tú te debes acordar del famoso desfile de ovnis en Reforma, ¿no? Antes claro. de esto, cuando los periódicos publicaron que iba en a el haber 65. 65. Que fue la última semana, no recuerdo el día, pero fue la última semana de octubre del 65 cuando fue eso. Uh-huh. El último sábado del mes de octubre. Cuando convocaron al desfile, como tú dices. Sí. Y evidentemente, pues era una cuestión sensacionalista. Por otro lado, había sectores del gobierno a los que les interesaba cubrir cosas. Mira, el caso de los pozos petroleros de la sonda de Campeche. Sí. Que platos voladores y el pobre general, secretario de Defensa, recibe la orden del presidente Fox de desviar la atención del público hacia el video. Porque se empezaba a hablar de las tranzas y de las cosas que estaban haciendo los hijos de Martita Saddam. Así le digo yo, Saddam. Okay. Martita Saddam, y había que cubrirlo. Entonces fue una maniobra de diversión. Por eso sí. Se lo entregan a Jaime. ¿Y crees que eso mismo ocurrió en el 77? Pero algo hubo de eso. Ok. Pero entonces ahí, ¿qué habrá sido? ¿La Secretaría de Gobernación? Es posible, pero... O fue a lo mejor, Héctor, perdón, a lo mejor fue para no hacer un reclamo a la Unión Soviética en ese momento. Porque no sabía, nadie sabía. No, nosotros no sabíamos. Los únicos que sabían eran los lugareños. Ellos sí sabían porque habían seguido la trayectoria de esto, porque tienen vigilancia permanente. Desde que el cohete se eleva, lo están monitoreando. Entonces supieron, sí puso un satélite. Ok, no hay peligro. Pero una de las etapas, la última etapa, entró en órbita inestable y unos días después se fue bajando hasta que se impactó y se impactó en México. Ya, ok. Y claro, los periódicos sensacionalistas como estos, sí, pues hicieron su agosto, ¿no? Vendieron montones de periódicos. Claro, porque yo revisando los periódicos de aquellos momentos, lo del partido de fútbol, lo de esta chica que había secuestrado a los extraterrestres, y había muchas historias muy bizarras que yo no sé cómo en esos momentos realmente se creyó. Ahora, ¿esto habrá sido provocado por alguien del gobierno que le pidió a los periódicos que publicaran para que no le dieran tanta importancia? ¿Quién sabe? Posiblemente nunca lo sepamos, ¿no? Acuérdate cómo era en esa época la cuestión gubernamental, ¿no? Es como ahora que ya muchas cosas se discuten abiertamente. Digo, no todo, porque nunca van a discutir todo, pero muchas cosas están las mañaneras, está todo este rollo, están los periódicos, los que están a favor del gobierno, incluso los que están en contra, están gozando de una libertad que no había antes. Exacto, sí. O sea, dicen, no, es que la represión, ¿cuál represión? Están publicando. No, yo pienso que si no fue el gobierno, fueron los propios medios. Ok. Los que provocaron eso y les siguieron. Porque de pronto, sí, alguna vez se dijo, no, es que a lo mejor fue un ovni. La tontería de decir como sinónimo ovni y nave. Exactamente, sí. O sea, que se confunde y que son cosas completamente distintas. No tiene nada que ver. Claro. O sea, si es nave, pues ya no es ovni. Pues sí, ya está identificado, es una nave. Pero ¿nave de dónde? O sea, ¿de cuántos años luz viene? Imagínate, yo he comentado muchas veces esto. Imagínate que haya un planeta habitado con alta tecnología en Próxima Centauro. Está a 4 y cacho años luz. Es la más cercana. Imagínate que a la velocidad de la luz, o casi, porque tienen que acelerar primero y luego tienen que desacelerar, digamos que les lleva 5 años llegar hasta acá. Para contactar a un cuate en la calzada de los misterios y decirle que son venusinos o de Magonia o de lo que sea, y darles el mensaje trascendental. Cuiden a las ballenas, no fumen porque les hace daño, y cuidado con el smog. Y luego se avientan otros 5 años para regresar a su planeta y decir, ya les dimos el mensaje. Puta, qué fregón. Claro, no tendría ningún sentido. Es absurdo. Claro, desde luego. Mira, también de ese caso del 77, a mí me llama mucho la atención. Uno,
pero de manera inmediata dijeran que eran extraterrestres. Y dos, la resonancia tan fuerte que tuvo y que gracias a tu trabajo descubrieron qué fue. Pero si no se hubiera quedado de que era una nave extraterrestre. Posiblemente. Si la gente se hubiera limitado a entrar hasta donde entró Fernando Telles, se hubiera quedado en el... Se quedan con lo primero que encontró, ¿no? Sí. Que mencionabas de... Bueno, él vio el circo y dijo, no, pues esto es un circo. Digo, en ese sentido, yo siempre le he dicho a Telles que por cierto, no sé en la edición española si conservaron el prólogo de mi libro de Impacto. Sí, tal cual está en internet, en el digital, tal cual está en el libro. Sí, es de Telles. Sí. O sea, somos amigos desde hace mucho tiempo, aunque estamos en bandos contrarios, ¿no? Yo le respeto a Telles su honestidad. Cuando el caso de... ¿cómo se llamaba del esqueleto extraterrestre de Playa Heréndira? Sí. Telles lo publicó y es extraterrestre y todo. Y cuando supo lo que era, públicamente en el primer congreso OVNI dijo, yo me equivoqué. ¿El que publicaron que era el pez diablo? No, era una cabeza de tiburón. Ah, ok. Pero sí tiene una forma que sugiere una cierta algo apariencia raro, humanoide. Ya. Entonces Telles hizo el gran escándalo en Contactos. Pero cuando supo lo que era, se retractó públicamente. Entonces, claro. Bueno, es un hombre honesto, equivocado, pero honesto. Claro, exacto. El caso fue importante a finales de los 90. ¿Cuánto tiempo de vigencia tuvo como su importancia ese caso? Unos meses. De hecho, en las últimas etapas de la exploración y de la investigación, ya nadie publicaba cosas. Eso se publicó un par de semanas, tal vez. Y ya fue todo. Y ya fue todo. En Contactos creo que publicamos tres artículos. Y claro, el artículo final, la recuperación del fragmento. Posteriormente se habló de qué es, pero no sabíamos procedencia. Ya. Eso ya fue hasta 1990. Claro. Y ya en el 90, ¿qué fue? ¿90 o 91? En el 90. Ajá. Fue cuando ustedes ya supieron con los documentos que les mandaron que en realidad había sido. pasado. O sea, decíamos, es chatarra, seguro. Ya. Yo digo en el libro que sí era del Cosmos, ¿no? Porque venía del proyecto Cosmos. Y si era una nave, sí. Nave espacial, sí. Nada más que era una nave espacial terrícola. Entonces, claro. ¿Por qué o en qué punto tú consideras que la gente y muchos investigadores comenzaron a decir, y a la fecha siguen diciendo, que fue realmente una nave extraterrestre, que llegó gente de Estados Unidos, se la llevaron y la sacaron del país de manera inmediata? Porque se basaron exclusivamente en lo que publicaban los diarios amarillistas. Ninguno de ellos se metió a investigar. Por eso yo digo que no son ovnílogos, son ovnílatras. O sea, son creyentes en el sentido religioso de un fenómeno que según ellos es extraterrestre, pero que no hay manera de demostrar. O sea, Luis Ruiz Nogués dice, y muy acertadamente, la única manera de mostrarlo es con el objeto ovnilógico permanente. Pues sí. Que lo puedas analizar y todo. Por eso Puebla tiene esas características de perfección, porque se recuperó. Exacto. Y se analizó y posteriormente se supo la procedencia. Exacto. Ya dice cuates, no, es que no había tales etapas en los cuates. Tipos que tenían 10 años cuando esto ocurrió y que nunca estuvieron en el asunto y que solo se basan en lo que publicaron los periódicos amarillistas, que lo hacían para vender más ejemplares, evidentemente. Claro, desde luego. O sea, la noticia se publicó en periódicos serios como el Universal, Excelsior. La primera noticia, se vio algo en el cielo y ya. Todo lo demás son ediciones de la tarde. Okay. Y la prensa y todo. Yo soy periodista, sé cómo claro, sabes cómo se cocinan las cosas, claro. ¿no? Entonces, no, pues esto vende, pues métele, invéntale, y que si dijeron o no dijeron en la sierra, claro. Tú invéntale. Ya. Y por eso nos mandaron a la zona A, porque en ese momento lo único que nosotros teníamos era lo que decían los periódicos, y que decían, bueno, pues si algo ocurrió, pues hay que ir a ver qué. Claro, desde luego. Donde decían, ahí en el pueblito donde nos pusimos hasta el gorro, con el refino. Con el refino,
Decían, hay una zona quemada. Bueno, los cuates de los altavoces nos llevaron y nos dijeron, sí, y sí había una zona quemada, pero la quemaron unos cuates que fueron a ver dónde había caído el ovni y encendieron una fogata, no la apagaron y bueno, se quemó el pastizal, ese pastizal. Y sí, había una zona quemada. Es como en el caso Toluca, que en medio de una tolvanera se ven rayos y centellas. Claro, se están botando los transformadores. Pero el testigo dice, yo vi esto, y su mujer dice, sí, lo vimos. Y luego unos chavos que seguramente se fueron a esa parte apartada, a esa zona apartada, a echarse un porro, dice que vieron bajar una nave y que no sé qué tantas, y había una zona quemada. Entonces Telles y yo, Pablo decidió mejor irse a comer unas tortas y Telles y yo cuadriculamos, metimos cuadrícula, recogimos muestras, como debe de hacerse. Sí, desde luego. Yo no sé qué hizo Telles con las suyas, pero yo sí las mandé a analizar, las que yo tenía. Y tenía hidrocarburos. Entonces, ¿desde cuándo las naves extraterrestres funcionan con petróleo? Sí, bueno, claro. O sea, huele a caca, se ve como caca. Y si la tocas tiene la consistencia de caca, pues es caca. Pues sí. Ahora, en ese caso de los medios de comunicación, lo que publicaron, lo que ustedes estaban dando a conocer, ¿la gente se enganchó con el tema o lo vio como cualquier otro caso que ocurre en cualquier parte del mundo? Pasada todo el relajo inicial, pues ya como que no había tanto interés. Habían otros casos. Por ejemplo, el caso Toluca fue después del caso Puebla. Y había otras cosas, ¿no? A final de cuentas, contactos, a falta de casos en México, tuvimos que ir con servicios que nos llegaban de Estados Unidos, de Alemania. Teníamos de cosas de Alemania, teníamos una traductora, era una muchachita muy joven. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba? Hartmann. Que les hacía las traducciones. Que nos hacía las traducciones de Der Spiegel. Y yo llevé muy buena amistad con ella. Y un día me invitó a su casa a cenar. Y claro, Claudia Hermann. Ya. Hermann, que es señor hombre en alemán, Hermann. Y fui a su casa, ¿no? Y casi me voy de espaldas. Entro a la casa y lo primero que veo es un retrato de Adolfo. Ándale. Tremendo retratote de Adolfo ahí en la pared. Y dije que no vayan a enterarse de que soy judío, porque van a decir, mételo al horno. Está que sí, claro. Bueno, yo no soy judío, pero mi madre es de origen sefardita y los sefarditas se hereda por madre, como lo vasco. Ya. Sí, mi primer apellido es vasco. En casa con mi madre había muchas costumbres judías. Yo era un niño, no me daba cuenta, pero ya después dije, no, pues y pues había un montón de claro, desde luego. No se cocinaba los sábados, porque una de las prohibiciones es encender fuego. Entonces sí había fuego, pero se había encendido el viernes. Ok. Antes de que empezara el sábado, porque el sábado judío empieza cuando se hace de noche el viernes. Ok. Y dura muchas veces, según la estación, llega a durar hasta 25 horas. Por eso aquella novela, aquel libro, La Hora 25, sobre la cuestión judía. Yo siento que entre la distracción, que pudiera ser una distracción, el deseo de vender más periódicos, el amarillismo, la falta de investigación, porque nada más fueron 3, 4 personas que estuvieron ahí. No hubo más. De los cuales Telles se retiró al principio. Mario Herrera, mi compañero de cuerda. Que llegaron hasta lo último, sí. Sí. Y Pablo Latapí. Mario falleció en 2003. Ya. Entonces nada más quedamos Pablo y yo.
Claro, que ya ahora ya Pablo ya no quiere hablar nada de eso. No quiere. Cuando Benítez fue a buscarlo para preguntarle allá en Guadalajara, dijo que no se acordaba, que ya no quiso. Ya no quiso. Y Telles la otra vez, lo vi en internet, hablando sobre el caso Puebla, pues también está desinformado, dijo que el fragmento era de aluminio. No, porque él lo abandonó al principio. Fue claro. el primero en ir. Y cuando ya no pudo seguir el automóvil, hasta ahí llegó. Vio el circo, todo, y dijo, no, pues esto es una pachanga. Y hasta ahí se quedó. Y hasta ahí se quedó él. Y luego sacas un libro con todo esto, todas estas anécdotas, todo lo que ocurrió, la investigación, prácticamente haces una cronología de todo lo que ocurrió y que la gente, usted que nos mira, lo puede encontrar en Amazon, en versión digital, y en Europa, en España, lo pueden encontrar en papel. No sé si lo estén mandando acá, pero no sale bien caro traerlos acá. Me imagino que no lo van a mandar acá. Digo, porque también está ya la versión digital. Claro, exacto. Pero les interesó, cuando la conocieron, de inmediato se interesaron. De hecho, me pidieron que escribiera otra cosa y ya la terminé, nada más estoy afinando. Se llama Espejismo. Ya, ok. La era de oro de los ovnis en México. Ándale. Que es cómo era contactos extraterrestres, cómo se investigaba, cómo se hacía la revista, quiénes eran estos, cómo fue la famosa cena con Heineck y Vallée y Juanjo. Fíjate. Y luego los españoles, ¿no? Atienza, que a mí ya falleció. A mí me cayó a Paulo Dar, Atienza. Qué cosas. Tú estuviste ahí, conviviste con los grandes de la investigación. Ellos, con Benítez, con... Claro. Y con, en fin, con toda la banda, los importantes de la época. Claro, exactamente. Ahora, en el caso de Puebla, del 29 de julio del 77, ¿el gobierno en algún momento se interesó, se involucró o no? No creo. Yo te digo lo de que pudiera haber sido usado como una distracción, pero no estoy convencido de que haya sido, ¿no? Más bien yo pienso que el boom lo organizaron los periódicos. Ok. La prensa amarillista de sí, que época. Sacaron esas historias muy bizarras, ¿no? Sí, muy locas. Y te digo, algo de eso era lo que contaba la gente. Era parte del show, lo de la gringa, lo del partido de fútbol, lo del monstruo come vacas. Cuando se enteraron que nosotros estábamos interesados en el asunto, nos llegó un montón de gente, ¿no? Porque pues, ¿para qué es? ¿Para la televisión? No es para una revista, ¿no? Pues que te mencionen en una revista. Como suele ocurrir todavía en Estados Unidos, que consideran que una aparición en la televisión es la gloria, ¿no? Claro, exacto. Y le comentaba yo a Carlos antes de que entráramos a la entrevista, que la primera vez que yo estuve en una entrevista en televisión, yo tenía 8 años. 8 años, imagínate. Y en aquel entonces me entrevistaron porque yo era el más joven del Yamato dojo, del dojo Yamato, y tenía la cinta verde de judo. Okay. En esa época practiqué judo. Luego me pasé al karate, y del karate me fui al wushu. Fíjate nomás. No, es toda una vida llena de anécdotas. Mi primer libro sí. Se llamó Karate y Kung Fu. Ok. Yo le había puesto el título entre interrogaciones, El arte de matar, pero en la editorial, en Posada, le cambiaron Karate y Kung Fu, pero tuvo 12 ediciones. Ándale. Y yo vendí más de 100,000 ejemplares, casi rozando los 200,000. Imagínate nada más la cantidad de libros que se vendían. Bueno, pero si de la revista se vendía tanto, pues sí, los libros. Pues era por y eran libros semanales. Mi libro fue el número 72 o 73 y fue muy vaciado porque yo lo vi impreso, o sea, ya había sido entregado todo, sabía que iba a salir. Sí. Pero de pronto, en un puesto de periódicos, veo el libro. Era el día de mi cumpleaños.
Ándale. Ha sido el mejor regalo de cumpleaños. Pues que imagínate cómo no. Era un chamaco tendría que 25 años, 24, 25 Claro. años. ¿Cuántos años trabajaste ahí en Contactos Extraterrestres? 10 años. 10 años. Sí, 10 años. Sí, porque yo empecé como freelance, o sea. Sí, como colaborador. Era un colaborador. Luego formamos el grupo de exploración, Mario Herrera y yo. Por eso nos mandaron a Valle de Santiago y a ver todas estas ondas. Yo fui uno de los fundadores de la revista Natura. Híjole, también mítica. Sí. Y después Ariel Rosales me dijo, ya, vente acá. Vente a trabajar con nosotros. Yo en esa época estaba trabajando en la Secretaría de la Reforma Agraria. Ariel Rosales me convenció, entre otras, por el sueldo, ¿no? Que era mucho mayor que... Claro, si yo me hubiera quedado en la Reforma Agraria, estaría jubilado y todo. Sí, ya otras cosas. La burocracia, pero claro. Aquel había sido un trabajo de supervivencia. Y estar en lo que me gustaba, dije, no, pues me voy. Y me fui y empecé como jefe de redacción. Luego subdirector y finalmente director. Director, claro. ¿La revista por qué terminó? ¿Por las bajas ventas o qué sucedió? Mira, cuando la revista terminó, cuando Guillermo decidió matarla, sí. Estaba vendiendo más de lo que venden muchas revistas que están empezando. Estábamos vendiendo 40,000 ejemplares. O sea, de 500,000 ejemplares. Sí, había ido bajando, como fue bajando el interés. Sí, claro. Y yo estoy muy consciente que al final, pues nada más, no había casos. Okay. Entonces, dependíamos de servicios. Y los servicios, pues luego no podíamos comprobar qué tan cierto era, qué tan serio el asunto. Me acuerdo, hay un cuate que dice que ve naves en Tepoztlán. No me acuerdo de él. ¿Carlos Díaz? Carlos Díaz. Ok. Yo conocí a Carlos Díaz cuando llegó a Editorial Posada a vendernos una foto maravillosa de un disco volador que había tomado en Coyoacán. Y pedía 7,000 pesos, 6,000 pesos, una cosa así. Ese dinero en aquellos entonces... Era bastante. ¿Ahora como cuánto sería? Más o menos. Mira, no sé, pero... Era mucho dinero. Era mucho dinero, o sea, y por una foto, ¿no? O sea, a nosotros llegaban a regalárnoslas y por la buena onda de Guillermo las pagábamos. Okay. Pero nos las daban, con tal de haber publicado su foto, te la regalo, ¿no? Te pago lo que se paga por foto, ¿no? Bueno, el rollo fue que, bueno, él llegó y nos tiró todo un rollo que él veía todas las noches ese ovni, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, ¿dónde? No, pues en tal sitio, qué tal calle, ahí. Ok. Lo que no sabía Carlos Díaz es que yo vivía en Coyoacán. Ok. Y pues me fui al lugar y claro que lo veía todas las noches, era un farol. Ya. Y eso fue lo que estaba registrado ahí en esa fotografía. Sí, era un farol. Igual que un tal Sirenio, no me acuerdo el apellido, que tenía unas fotos, unos discos voladores maravillosos, ¿no? Nítidos. Y nos los llevó y Telles fue con un amigo de él, de la compañía Kodak, y hizo ampliar. Y en el centro del maravilloso disco volador aparecía el logo de General Electric. Qué cosa. Y así por el estilo, ¿no? Claro. Por eso yo digo que es más bien una cuestión de creencia, no de sapiencia y mucho menos de investigación. Claro, dentro de todo ese proceso de investigación que estuviste, ¿encontraste un caso que digas, wow, este fue alucinante y no le encontré una respuesta? ¿Hubo alguno? No, hasta donde yo sé, no. Y en muchos sentidos porque los disque investigadores
le agregan de su cosecha cuanto les dé la gana. Entonces, o sea, en la defensa a mí me permitieron, porque yo era oficial del ejército. Y se botaban de la risa. ¿Por qué te interesa eso, teniente? No, pues me interesa, señor, mi general, pues me da chance. Sí, hombre, velo. Ahí vi todo el protocolo de lo que fue Puebla. Ya. Lo que hizo el ejército, que no se interesó, sí. Cuando se reportó el asunto, sí, mandaron un helicóptero a ver si había caído algo. Podía haber sido un accidente aéreo. No vieron nada. Se retiraron. Y se retiraron. Todo eso está por escrito en los archivos de Sedena. Pues sí, exactamente. Y los periódicos sí publicaron algo, pero te digo, tergiversado, como lo que decían, Nacional de Aceros, S.A., fue delicioso. Qué cosas. Cuando fuimos a las embajadas, en la embajada china, me estrellaron la puerta en la cara. De plano. Y me dijeron algo que sonó muy feo, yo creo que en mandarín. Y yo los insulté en japonés. Como no quieren a los japoneses. Qué cosas. Oye, Héctor, te digo, es una vida de muchas anécdotas, de muchas vivencias, de muchas cosas que viviste, conociste, que redactaste, publicaste. ¿Con qué te quedas dentro de todo esto que has hecho dentro del tema de los ovnis? Con algo, para mí como ateo, muy interesante. Estar viendo el nacimiento de una religión. ¿Crees que lleguemos a eso? Ya estamos en eso. O sea, no tiene liturgia todavía, pero estamos en eso. O sea, cuando Mao Zedong, en alemán es el hijo del ratón. Okay. Porque Maus es ratón en alemán. Dice que actividad extraterrestre en el Popocatépetl por un derrame de lava. Y dice que eso es actividad extraterrestre. Esa es una b***ada como la resurrección de Cristo. O algo tan absurdo como el trabajo de la Virgen. Digo, no lo puedes ver porque la pintura es de frente. Sí, de frente. Que por cierto, yo tengo un cuento donde digo que fue un proceso fotográfico y que Juan Diego debería ser considerado el primer indio que usó una Polaroid. Pues sí. Claro, en mi cuento, en mi relato, tengo otros también, tengo dos sobre Puebla. O sea, de ovnis, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos libros publicados tienes? ¿De qué? De ovnis, que hables de algún caso. Tengo de ovnis, bueno, y el que acabo de terminar, 4. 3 ya publicados y uno que está por publicarse. Ya. Sí, un análisis, por ejemplo, hice un análisis para Pedro Ferriz. Ajá. Sobre los nazis y los ovnis. Ah, ok. Sobre los ataques ovnis. O sea, son más de 4. Ya. Y tengo otro porque yo planeo lo de Impacto como una trilogía. Y el tercero ya no es exactamente sobre ovnis, es fenómenos paranormales. Ok. Porque también fundador de Supermente, me tocó conocer a todos los charlatanes de ese momento, de esa época. No, en Somia hacíamos un show. Sí. Teníamos un amigo que le llamábamos el Chorizo porque era gordo. Entonces hablábamos de cómo se hacen los trucos, que son trucos de magia. A nosotros, yo soy muy malo con las manos para hacer trucos. Hay otros en Somie que sí son muy efectivos. Claro. Pero ¿quién crees que nos daba clases? James Randi. Ándale. O sea, el viejito lo conocí, sí. Lo traté. Me acuerdo que en una ocasión en el club de periodistas iba a hacer el truco de Uri Geller con el reloj. Ajá. Y se un reloj y yo le digo, no, usted, señorita. Sí, porque el que yo traía era un Rolex. Tiene la corona atornillada. No puede hacer el truco. Ya, ok. A Juan Chía, a otros y a mí nos corrieron de las cafeterías porque rompíamos las cucharas. Se hace el truco de Uri Geller. O las doblábamos de plano. Y te digo,
¿Con qué me quedo? Esto te digo, sí, eso de ver cómo surge la creencia y cada vez se va haciendo más irracional. Okay. Te dicen, es que ahora le han cambiado el nombre, ahora son WAP. Le digo, no, son FANI. F-A-A-N-I. Fenómenos aéreos atmosféricos no identificados. Ven, es el idiota de Salazar. Yo la única Fanny que conozco fui a Fanny Cano. Le digo, estás así. Ni la conociste. Ni nada. Y además, ¿por qué diablos si aquí hablamos español? ¿Por qué decir UFO? Claro, desde luego. Estamos en México. Estamos en México. Claro, hablamos español. OVNI. Claro. O lo quieren en alemán, también es UFO. Pues sí. ¿Qué cosas? Unbekannte Flugobjekte. Okay. En alemán. En alemán. Que es uno de mis idiomas favoritos. Ok. Hay otra anécdota, ¿no? Te digo que la familia de mi madre, pues de origen sefardita, pero mi primera institutriz, y a la cual le tuve mucho cariño, se llamó Carla Strothmann. Y ella era nazi. Ya. Nazi, pero nazi de verdad. De hueso colorado. No, y de verdad, alemana, nazi, de la época de Hitler. De hecho, ella me obsequió un Mein Kampf. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Mi lucha. Ok. Autografiado por Adolfo. Wow. Y yo se lo vendí en una bonita cantidad de euros a un coleccionista que vino desde Alemania con un calígrafo para checar que era auténtico. Tanto. Mira. Qué fuerte. Dije, perdón, abuela, pero necesitaba el dinero. Pues sí, desde luego. Pero te digo, Carla me enseñaba alemán leyéndome evocadoras partes de mi lucha. Pues, qué cosas. Y fíjate que mi lucha tenía unos tirajes bárbaros. Yo tuve 3 ejemplares de la época. El primer ejemplar, que era de 1933, era 1 millón de ejemplares. Wow. El segundo, que era de 1934, 35, era de 1,5 millones. Pero el de 1936 eran 6 millones. Imagínate nada más. Y es que en la época nazi, cuando alguien se casaba, era ante el retrato de Adolfo y parte de lo que se le daba a la pareja era un ejemplar de Mein Kampf. Por eso Hitler se hizo millonario con las regalías del libro. Pues sí, desde luego. O sea, y además, pues cuando ya era el mero, pues ¿quién le iba a decir que no? Pues desde luego. Mándemelo de volada a Dachau o a Auschwitz o a alguno de estos simpáticos sitios de reeducación. Te digo, uno de los cuentos, sí, lo que cae en Puebla es una nave extraterrestre, pero el piloto consigue eyectarse, nada más que pierde su equipo de supervivencia, se da un fregadazo ahí en Jopalan. Y pues lo recogen y como ven que trae una ropa de color verde, dicen, no, pues ha de ser militar. Entonces no lo matan, se lo llevan al cura. El cura está muy entretenido con Rosario, que es su sacristana, ¿no? Metiéndole mano y a falta de monaguillos. Y se lo llevan a la iglesia. Este cuate trae una borrachera tremenda porque en el planeta hay exceso de oxígeno. Pero en la iglesia, como encienden las velas, se llena de humo, pues revive. Y tiene una plática con el cura. Viene de un planeta donde tiene un excelente sentido del humor. Y cuando se da cuenta de que es un rollo, además es un planeta de ateos, cuando se da cuenta de que es un rollo religioso, pues se bota de la risa. Y entonces el cura grita, maldito comunista, y los de Jopala sacan los machetes. Entonces nadie sabe, nadie supo, nadie se ha metido a ver el cementerio parroquial. Y el cura a veces se pregunta si los comunistas tienen sangre verde. Pero de inmediato llama a su sacristana Consuelo, que lo consuela muy bien. Ok. Qué cosas. Sí, y tengo otro que es sobre los creyentes
se estrella una nave que es de Galactic Geographic Inc. Hacen documentales para la galaxia y se estrellan en la Sierra, ¿no? Y el problema es que todos los creyentes van para allá y todos ellos querían su pedacito de extraterrestre y todos lo obtienen. Y los de la Galactic Geographic siguen muertos. Se los mataron, los hicieron pedazos. Pues sí. Y los únicos que filmaron todo lo que pasó fueron los escépticos, que como saben cómo se pone la chinaca nacional, se quedaron de lejitos, entonces tomaron todo. Pero ahora dicen que eso lo hizo Stanley Kubrick. Ya. Ya ves que trae la idiotez de que lo de la luna. Lo de la luna, sí. Y la película esta de Llévame a la canción esta, Take Me to the Llévame a la luna. Sí. Que no me acuerdo cómo le pusieron esta película reciente que dice que hacen el documental por si falla la misión y cuando están a punto de transmitir se mete un gato y entonces pues ya cancelan y en ese momento Armstrong baja y dice sus famosas palabras, sí. El súper ensayado discursito que iba a decir. Mira, eso yo lo viví, yo era un adolescente, lo viví en vivo en la tele, ¿no? Claro. Ahí pegado a la tele viendo qué pasa y si se les cierra y así era el rollo. Mira, para muchos de mis contemporáneos, nuestros héroes no era John Wayne, eran los astronautas. Desde luego. Los 7 tigres, ¿no? Cooper, Aldrin, bueno, todos estos, los primeros. Y claro, Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova, que esos fueron los meros primeros. Primeras cosmonauta, porque los rusos son cosmonautas, y primera mujer en el espacio. Exacto. ¿Qué cosas? Después hubo mujeres, pero apenas ahorita acaban de aventar una de salida y reentrada. Ah, sí. De puras mujeres. Exactamente. Hace, ¿qué? 2 días, 3 días. Sí. Hace poquito. Pero, independientemente, Valentina fue la primera y iba ya sola. Exacto. Ahí sí no había. Así es. No había más. No había más. Pues era la época de los Vostok. Claro. Y de que, como dice Sean Connery en La Casa del Submarino Rojo, ¿no? Que piensen los americanos cuando nuestros cohetes rugían. Pues sí, ellos fueron los primeros. Hay una película que si no la has visto te la recomiendo. Okay. Se llama Talentos Ocultos. Okay. Está basada en personajes reales. Son las 3 mujeres afroamericanas que más contribuyeron a la carrera espacial. Okay. Pero que era la época del segregacionismo, entonces estaban aparte, había un baño para gente, todo interesantísima. Con Kevin Costner haciendo un papel no muy grande, era el jefe, pero ¿no? Creo muy padre. Que era como el jefe. Y al final, pues te muestran las fotos de ellas, las originales. Y que finalmente les dieron el reconocimiento que merecían, ¿no? Claro, desde luego. Qué interesante. Una de ellas se encarga de la primera computadora IBM que tuvieron en la NASA. Imagínate. Pero lo hace porque se pone a estudiar y cuando nadie puede, ella sí puede. Y a pesar de ser afroamericana, lo logró. Lo pudo. Otra hacer. se vuelve ingeniero. Y la tercera es una computadora, o sea, es una mujer fue una mujer que tenía una capacidad matemática tremendísima. Entonces hacía cálculos, no tan rápido como un ordenador, pero para un humano rapidísimos y exactos. Ya. Qué cosas. Sí, te digo, y Puebla lo que me deja es el haber investigado hasta lo último. Un caso que tenía todos los elementos. Claro, y que lo cerraste. Se cerró. Lo iniciaste y cerraste ese caso, ¿no? Lo inició Telles. Porque cuando eso ocurrió, Mario Herrera y yo estábamos en Valle de Santiago. Ya. Que esa es otra historia encantadora, claro. ¿No? Que decían que
naves extraterrestres. Todo el dinosaurio y todo lo que había ahí, Sí, ¿no? que era un tronco. Mario Herrera fue un fotógrafo profesional, Premio Internacional de Fotografía. Y él, cuando él y yo estuvimos ahí en la laguna esta que ahora está seca, el cráter. Exacto. Nos metimos a nadar, nos decían cuidado con el monstruo. Y nos había mostrado una fotografía de la cabeza del monstruo, era un tronco. Lo encontramos y Mario le sacó fotos desde todos lados y nos botábamos de la risa. Imagínate. Y las legumbres gigantes sí son reales, pero no son un fenómeno exclusivo. Y tampoco inspirados. En Estados Unidos se cultivan. Hay competencias de eso. Sí. Lo que pasa es que son antieconómicas, porque imagínate una remolacha de ese tamaño. ¿Quién la va a comprar? Digo, posiblemente le serviría a un restaurante, pero aún así, ¿no? Es demasiado grande. Claro, desde luego. Y la explicación es que es un terreno volcánico. Y los terrenos volcánicos son sumamente fértiles. Exactamente, así es. Héctor, ¿dónde la gente puede comprar tu libro? Pues lo acabas de decir, en Amazon, en digital en Amazon. Sí. La versión española no sé si vayan a traer a México. Ok. A los españoles les interesó mucho porque, bueno, Enrique de Vicente nos hizo mucha publicidad. De hecho, la revista Duda se llegó a publicar en España, pero fueron pocos. Sí, sí. Luego Enrique de Vicente hizo Año Cero. Me dijeron que había fallecido, no sé. No. Sigue ahí, Enrique de Vicente. Está re loco el Enrique. Exacto. A mí me caía muy bien. Y este cuate, él trabajaba en la compañía telefónica. Entonces desde España nos hacía unas llamadas de 2 horas y tú decías, si de veras estuviera pagando, ¿quién iba a pagar imagínate, eso? Sí, que era súper caro en esos entonces. No, pero como él estaba, se conocía todos los trucos. Y ya no pagaba. No pagaba. Y luego el Benítez, que cada vez que venía a México nos buscaba. Te digo, la cena esa con Ballet, donde el Jack Ballet le valía más que los ovnis, estaba viendo a unas paisanitas que también estaban tiradas por el francés. Y él como buen francés, y él hablaba en inglés, pero a ellas les empezó a hablar en francés. Yeah. Y no sabían quién era, pero pues era un tipo bien parecido, no sé cómo esté ahora. Pero me acuerdo que lo que pidió para cenar Hynek fue un cóctel de camarones, un cóctel de ostiones y una malteada de chocolate. Ándale. Y órale, tomaba de uno de otro y por el popote yo dije, es el patriarca de los ovnis, no jueguen. Qué cosas. Me faltó preguntarle si era algún tipo de comida ET. No le pregunté. Pues a lo mejor y sí. Muy bien. Y la otra que no sé si conoces o conociste a Cora Lorenzen. El matrimonio Lorenzen. No. Ellos eran de APRO, de una de estas organizaciones. La Cora era divina. Cuando la fuimos a entrevistar, Fernando Telles y yo, la entrevistamos en el lobby de un hotel ahí en Reforma. Y llevaba una bolsa enorme, ¿no? Bolsa de, bueno, pues, quién sabe la señora. Ya nos sentamos, empieza la entrevista y dice, oigan, yo sí quiero tomarme un trago. Bueno, pues ahorita llama. No, esperen, ¿ustedes no gustan? Y de la bolsa saca la coctelera, ándale, las copas, el hielo picado, todo, y nos prepara unos deliciosos vodka martínez, agitados, no revueltos, al estilo de Bond, James Bond. No, deliciosa la cosa. Ya imagino. Me decía, no, ahora sí que con esta sí me voy a investigar. Pues sí, desde luego. No, toda una fauna, Hurtak. No, eran tremendo, ¿no? Todo el vivir, el convivir con ellos. Aunque haya sido, digo, no, claro, no cotidianamente, pero los conocí en persona, ¿no? A mí que dicen ahora que Hynek vino por el caso Puebla, no. A Hynek lo trajimos de Editorial Posada
para el primer encuentro OVNI. Okay. Y ya había terminado lo de Puebla. O sea, todavía no teníamos los resultados completos, pero ya... ya sabían por dónde iba el asunto. Sí, al centro médico donde se hizo la... Sí. Yo llevé el fragmento y se lo mostré a la gente. Ya. Pero no, Heineck, él no sabía nada de lo de Puebla. Se enteró aquí con el cuando ya le dieron toda la información a ustedes. Sí. Ay, qué cosas. Son tantas anécdotas. ¿No? Claro. En Espejismo narro anécdotas de la gente que nos caía en la redacción. No, ya me imagino la gente que llegaba ahí, ¿no? No, nos llegó un hombre de negro. Ándale. Todo vestido de negro. Llegó a la hora de la comida. La única que estaba era la secretaria, que terminó trepada en un archivero casi. La pobre se llevó un susto tremendo porque el tipo, sí, con aspecto patibulario y entregó un rollo. Muy loco todo. Los argentinos, Fabio Serpa, toda esta bola de cuates y que un día, no traigo tarjetas ahorita, pero como yo me llamo Héctor Hernán, mi símbolo es el de la doble H. Ok. Y es en la época de Contactos, que yo me vestía muy acá, mis camisas tenían bordado el símbolo de humo. Digo, es un planeta donde todos fuman. Humo. Ok. Bueno, pues ahí está, Héctor. Yo te agradezco enormemente que hayas venido, que nos hayas compartido tantas anécdotas. Han sido tantos años que siempre nos sirven para seguir entendiendo lo que es la casuística ovni mexicana. Sí, y entender eso, ¿no? Que un caso se puede esclarecer cuando hay elementos para hacerlo. Y cuando hay voluntad. Y claro, y las ganas y los tamaños para meterse a sitios peligrosos, como nos tocó a Pablo y a mí, ¿no? O sea, ahí en la sierra te metían un escopazo y ni quien se enterara. O sea, claro, sí, simplemente luego desaparecías. Y te digo, nos tocó la gente de Jopalá, broncos, en serio. Pero qué bueno que viniste en esta ocasión a compartirnos todo esto. Y estoy seguro que a la gente le va a encantar esto, Héctor. Muchas gracias. Yo espero también que les sirva de algo y que le pongan, aunque sea un poquito de escepticismo a todo lo que hay. Porque es la única manera de investigar. Un investigador no puede ser creyente. Si es creyente ya no es investigador. Claro. O sea, tiene que ser escéptico. El escepticismo es la base. Porque el escepticismo suspende el juicio hasta no tener la demostración. Exactamente. Y ahí Por está. eso el objeto ovnilógico permanente. Así es. Muy bien. Héctor, gracias. Johanan, un gustazo. Al contrario. Amigos, han escuchado ustedes a Héctor Chavarría, un cúmulo de experiencias, de anécdotas, que forma parte de la casuística ovni mexicana y sobre todo el entender que el caso del 29 de julio de 1977 tuvo un esclarecimiento, se tuvo una conclusión y creo que esto es lo que nos ayuda a seguir entendiendo la casuística aquí en México. Así que los invito para que adquieran el libro de Héctor Chavarría, y ya sea en digital o en papel, pero que lo lean, lo estudien, lo analicen y estoy seguro que van a llegar a sus propias conclusiones. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y nos vemos aquí la próxima semana en un nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios Podcast. Hasta entonces.